Chicos, yo les voy a estar comentando un poco sobre la Primera República de Brasil. A diferencia de la historia de México, como les pudo comentar Martín, la historia de Brasil es mucho más diferente en el sentido de que transcurre con mucho más normalidad y con menos sucesos a tener en cuenta. Entonces, lo que les voy a estar comentando son un par de puntos centrales en los cuales tenemos que enfocar para entender lo que es la historia de esta Primera República. No voy a detenerme tanto en las presidencias porque aquellas presidencias que no nombre tiene que ver con que no pasaron sucesos a tener en cuenta o que ustedes deban de recordar a la hora de estudiar la materia completa. Tengan en cuenta que es una materia larga y que, como dijo Martín también anteriormente, es una materia que debemos de entender por proceso. Entonces, la Primera República va a tener un paso que desde el Imperio a la República, valga la redundancia, que va a ser bastante tranquilo, es decir, que no van a haber inconvenientes ni disputas de poder. Un primer punto a tener en cuenta, nos parece bastante importante, es la Constitución que se va a sancionar, la primera Constitución que se sanciona y que va a declarar lo que es una república federal y liberal. En este sentido, también establece la república ciertos atributos que se le otorgan a los estados que van a ser bastante importantes a tener en cuenta para lo que voy a estar explicando más adelante. Los estados van a tener la capacidad, digamos, de organizar milicias propias y van a tener la capacidad de pedir préstamos al exterior, pero el estado se va a reservar la capacidad de imponer lo que son los impuestos, la tasa de interés de impuestos a lo que son las importaciones y las exportaciones. Esto es un dato que tienen que recordar y tener presente. Entonces, un segundo punto a tener en cuenta es que ya con la presidencia de Campos Sales lo que nosotros vamos a empezar a observar es que literalmente hay un triunfo de lo que son las élites gobernantes de cada uno de los estados más grandes del país. Lo que lleva adelante Campos Sales durante su presidencia es lo que se conoce como la política de los gobernadores. Es un intento del presidente, digamos, por dejar de lado lo que son las disputas facciosas, políticas entre los estados, dándole más importancia y prioridad a cada uno de ellos y determinando que las élites de cada estado van a ser quienes toman las decisiones en lo que es la vida política de los estados. Entonces, para entrar en nuestro tercer punto, como ustedes ya habrán leído, la Primera República también es conocida como la República del Café con Leche. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo les comenté al principio de la Constitución. ¿Por qué? La Alianza de Café con Leche es una alianza que se establece entre San Pablo, que es productor de café, y entre Minas Gerais, que es el productor de leche. Entonces, San Pablo es quien tiene la prioridad económica en el país, es el polo productor de café, que es el principal producto que Brasil va a producir y es casi el único producto que va a producir, además de la leche y el caucho, pero que son en mucho menor medida y que no son tan importantes para la vida política y económica del país. Minas Gerais, en cambio, y esto es muy importante, tiene la capacidad de acceder a puestos políticos federales, que es lo que le va a interesar a San Pablo. Entonces, ambos, mediante esta alianza, lo que consiguen es llegar al poder nacional para poder inferir y poder tomar las decisiones sobre lo que son los impuestos a las importaciones y a las exportaciones. Entonces, como podemos ver acá, la vida política de Brasil va a estar dirigida por lo que van a ser las dos élites principales, las de Minas Gerais y la de San Pablo. Algo a tener en cuenta en este sentido es la participación popular, que es prácticamente inexistente en este periodo de la vida política en Brasil, a diferencia de México, como podía comentar Martín, porque el voto no era universal, no era secreto, las personas tenían también mucha presión por parte de los dirigentes políticos y se consideraba que el voto y participar de la vida política era algo que quedaba entre las grandes élites y era algo de lo que la gente no debía involucrarse. De hecho, uno de los mayores picos de votación fue del 1,63% en Brasil en esa época, lo que es totalmente minoritario y no refleja lo que es la realidad de la vida política del país. Pero como les decía, la política era manejada y llevada adelante por estas dos grandes élites, que eran San Pablo y Minas Gerais. Más allá de esta gran alianza, no van a haber grandes procesos en los que nos debamos focalizar o en los que debamos prestar mucha atención hasta 1929. En 1929 lo que va a suceder durante la presidencia de Washington Luis es que
Washington Luiz, cabe aclarar, es un presidente paulista perteneciente a San Pablo. San Pablo y Minas Gerais tenían una alianza política, más allá de lo económico y de lo político, en lo que ellos habían arreglado en que un presidente iba de San Pablo por 4 años y iba un presidente de Minas Gerais por otros 4 años. Lo que hace en Washington Luiz es pretender que se lo suceda a otro paulista, que lo suceda a Prestes, por lo que Minas Gerais va a romper el acuerdo con San Pablo y junto con Río Grande do Sul, que va a ser el tercero en discordia siempre en esta alianza, van a levantar lo que es la candidatura de Vargas como presidente y de Pessoa como vicepresidente. Lo que sucede es que Prestes gana las elecciones, recordemos lo que dije recién, que las elecciones son fraudulentas y que la gente no vota. Entonces, Prestes gana las elecciones en medio de la crisis de 1929 y lo que sucede es que en un altercado político Pessoa es asesinado por un opositor, lo que es tomado como la excusa perfecta por la cúpula militar para deponer a Prestes de su gobierno y establecer una junta militar. Lo que hace Vargas es movilizar a las masas, entonces lo que no le queda más opción a la cúpula militar de darle el poder a Vargas. Entonces con la llegada de Vargas y la figura de Vargas va a terminar lo que es la primera república en Brasil y se va a dar comienzo a una nueva época política que va a estar totalmente liderada y va a estar totalmente bajo la figura de Vargas, pero eso ya es algo que van a empezar a ver en lo que es la Unidad 2.